Eh, Buenas noches, profe. Sí, la mayoría estamos cursando análisis y habíamos planteado con el profe de que los lunes es presencial, salvo hoy que, bueno, fue virtual por el tema de que había paro. Así que, por lo menos de mi parte, sería genial si podemos 8:30. por eso, 8:30 está bien, ¿sí? En realidad, la materia es de 8 a 11. Nosotros también podríamos empezar a las 9, pero si empezamos a las 9 vamos a seguir hasta las 11, sin duda, y se hace un poco tarde, ¿no? Para todos los que madrugan al otro día, no sé quién podría escuchar tanto a las 11 de la Yo noche 10:30 me realmente, ¿no? duermo, así que. Claro, yo también, me duermo hablando, ¿sí? Entonces, ¿les parece? ¿Empezamos 8:30? Sí, profe. Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, Bien, profe. Sí, genial, profe. genial. ¿Sí? Sí, sería interesante que nadie ande corriendo por la calle, no sé qué tan lejos viven, cuánto tiempo les toma llegar, pero no estén con el celular en la calle, mirando la clase, viendo si se pueden unir. Cuando llegan, llegan. ¿Sí? Porque no vaya a ser que uno tenga un accidente por llegar rápido a una clase, por ir mirando. Hemos tenido estudiantes que van manejando en su auto y mirando una clase. De ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera, no hagan esas locuras. Bien, entonces tema del horario resuelto 20:30 para el lunes que viene. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hasta acá tenemos pendiente, eso estábamos hablando con el profe, entre otras cosas, tenemos pendiente subir la consigna para trabajar el tema del informe ejecutivo, ¿sí? No lo hicimos ahora porque nos vamos a quedar después un ratito viendo algunas cositas de la consigna, ¿sí? Para ponernos de acuerdo, ahora no tuvimos tiempo de hacerlo, pero después lo subimos y también tenemos que formar los equipos en el aula. Eso no sé si lo hago hoy, profe, ¿eh? Igual ya Tom Farada escribió el último. El equipo. Sí, Nos escribió en un chat, sí. 14, ¿sí? Que Bueno, sí, me pusieron un grupo. Y ahí se viste medio. En realidad son equipos de trabajo. Después cuando veamos un poquito más adelante, cuando sí, repasemos sistema, vamos a ver un poquito la diferencia entre grupo y equipo. Que claro, tiene que ver con eso. no es lo mismo, No ¿no? es lo mismo. No es lo mismo. Sin duda es un montón de gente o una cantidad de gente, pero no es lo mismo el vínculo de un grupo que el vínculo de un equipo, ¿sí? En cuanto a la relación. Bien, bueno, vamos con el PowerPoint de hoy, ¿sí? Si no hay preguntas, todos están en el aula, acá hay alguien que esté Eso. fuera del aula. No, me da la sensación que no hay nadie. Por más que estén todos. Ese Claro, tema este de la virtualidad. la Cintia y solamente está Estefanía, ¿no? Prendan Bueno, la cámara. no, yo ya me acostumbré, eso es lo que pasa, y está mal, ¿sí? Pero uno, después de decirlo, se acostumbra y bueno, ya deja de reclamar, ¿no? Pero ya, Luis, la cosa es así. Te muteaste, Luis. No te escucho. No te escucho, no te escucho. No sé qué pasó. O sea, no. No me acostumbro. Ah, bueno, yo ya me acostumbré, pero después quédate tranquilo, Luis, que yo te explico. Cuando llegue el final de la cursada, ahí, viste, cuando a uno le falta un puntito, ahí vamos a buscar los archivos. Yo tengo captura de pantalla de todo, ¿eh? Y en distintos momentos de la clase. Entonces, cuando llega la final de la cursada y viene, che, este le falta un puntito. A ver, vamos a ver la asistencia. Taca, taca, taca. Vamos a ver la cámara. No, nada, no hay nada. Entonces, porque la verdad, para lo que son los papeles, aparece el nombre de ustedes acá y el presente lo tienen. Pero para lo que es la nota conceptual, si yo no les veo la cara, no hay nota conceptual, ¿eh? ¿Sí? Porque esto es lo que tiene la clase mediada por la tecnología, ¿sí? Fuerza, profe, fuerza, profe. Bueno, vamos acá.
Vamos acá. Ahí está. Bien. Vamos a empezar. Primero con un repaso rápido de algunos conceptos que vimos en sistemas administrativos, porque acá también de alguna manera estamos hablando de sistemas. Pero antes tengo que aclarar una cosa que siempre genera confusión, aún para el que sabe que la cosa es así, genera confusión igual. Y es este término sistema de información. La materia es la que es, que después más adelante vamos a ver alguna. La materia es lo que es según definamos lo que es un sistema de información, ¿sí? Para mí esta materia no tendría que llamarse informática empresarial. Podría llamarse, sí, sistemas de información. La expresión informática empresarial, es más, yo creo que la inventamos en la UNLU hace mucho tiempo atrás, no estaba yo, y después ahora uno va, busca y encuentra, incluso está definida la informática empresarial como una disciplina de... Pero el término informática empresarial, para mí lo inventó algún que otro profesor en la UNLU, porque no sabían qué nombre ponerle a la materia, y desde ahí se generó una confusión pensando que informática empresarial es una materia que hable de programar, de computadoras, de programas, de software, de hardware y nada más. Y no es así. De redes, de conexión, y no es así, ¿sí? En nuestro concepto de sistema de información es mucho más amplio y abarca todos aquellos aspectos formales que hacen la organización, ¿sí? Edificios, personas, procedimientos, procesos, recursos informáticos también, claro, cómo no. Tareas que hay que hacer, rutinas que están decididas, todo forma parte del sistema de información en nuestra materia. Sin embargo, cuando está escrito acá, sistema de información quiere decir otra cosa. Se refiere, y no sé por qué no lo cambié, siempre me pasa lo mismo y siempre queda así. Lo que pasa es que esto lo armó en su momento estos títulos Roberto, que sí era analista funcional, ¿no? Entonces para Roberto el sistema de información era el conjunto de recursos duros que unen la información entre los distintos sectores de una organización, ¿sí? De una empresa, pongamos por caso. Entonces en esta filmina, en la expresión sistema de información se refiere exclusivamente al enfoque funcional. Así que donde dice sistema de información, ustedes lean enfoque funcional. ¿Y por qué funcional? Porque también se llama enfoque de sistemas, ¿sí? Mismo en esta filmina, la palabra sistema podría confundirse con la palabra equipamiento informático, sistema computacional, ¿sí? Y no es el caso en la materia. Pero acá sí vamos a distinguir el enfoque estructural, ese que estudia el organigrama, del enfoque funcional, ese que estudia el diseño de las tareas que realizan las personas y en qué momento la realizan las personas, ¿sí? Entonces, eso se llama enfoque funcional, que acá sistema de información está usado en ese sentido. Por un lado analizamos la estructura, por el otro lado analizamos las tareas, ¿sí? Las tareas que se desempeñan en esa estructura. ¿Me explico esto, lo que digo? Yo no me acuerdo si teníamos en este PowerPoint algunas definiciones de sistemas de información para que ustedes puedan ver, definiciones tomadas de los distintos autores a lo largo del tiempo, para que ustedes puedan ver cómo varían. Y primero, las más básicas, se refieren justamente al conjunto de equipamiento informático, ¿sí? Y por ahí a las tareas que se realizan con ese equipamiento, a los procesos, pero las más nuevas se refieren
a todo, ¿sí? A las personas inmersas en ese mundo de información, a la manera en la que usan la información, a la manera en que la procesan, ¿sí? La distribuyen, etc. Entonces, bueno, que no cause tanta confusión eso, donde dice así, entonces le hace mejor enfoque estructural, enfoque funcional. Se llama igual, funcional, enfoque de sistemas. Bien. Y bueno, esto ya lo conocen los que cursaron con nosotros sistemas administrativos. Estamos en una materia donde ya se refiera a toda la organización con todos los componentes que la forman, o ya se refieran a un conjunto de recursos informáticos. De todas maneras, podemos ver esas situaciones como conjuntos, ¿sí? Es decir, como sistemas. Y ya nosotros habíamos visto que todo sistema, y pensemos en los sistemas artificiales en este momento, ¿sí? Todos los sistemas tienen objetivos. ¿Esto está claro? Esto está claro, que la palabra sistemas acá la podemos tomar como sinónimo de estructura también, ¿sí? Que no hay un sistema que haga nada, ¿sí? Entonces, por definición, si algo es considerado un sistema, es porque tiene un objetivo. Si no tiene un objetivo, es cualquier cosa menos un sistema dentro de nuestra definición. Por el otro lado, ¿alguno me quiere contar esto? ¿Se acordarán? Espero que sí, no sé, yo cuando estudiaba las cosas, no era que me las acordaba, las sabía, ¿sí? Porque uno puede acordarse de algo sin tener mucha comprensión de eso que recuerda, ¿no? Pero cuando uno sabe algo, quiere decir, alguna idea, algún concepto está incorporado a su sistema de ideas, entonces no se lo olvida más, no se lo olvida más, porque es algo que uno sabe, ¿sí? Imagínate, Luis, si no habláramos más esperando que nos respondan. ¿Qué es la cuestión del límite del sistema? Sería hasta dónde llevamos el estudio del sistema, profe. Definimos el sistema para poder estudiarlo. Muy bien, muy bien. ¿Y a quién le estoy diciendo muy bien? Para que no veo acá el nombre. Priscila, profe. Priscila, ¿sí? Como dice Priscila, la cuestión del límite es la cuestión... Espera que le voy a abrir al perro porque si no... Rocky, ¿será posible? Estoy dando clases. Pero, che. La cuestión del límite entonces, como decíamos, y como bien dijo Priscila, es esta cuestión de hasta dónde llega mi sistema, qué cosas voy a decidir dejar adentro, ¿sí? Y qué cosas van a quedar fuera. Obviamente es una cuestión de diseño, por eso cada vez que digamos esto es bien relevante ahora en informática empresarial, ¿sí? Porque es una cuestión de diseños, y si no está claro esto, entonces no tengo una comprensión de para qué sistema voy a diseñar un sistema de información, ¿sí? Obviamente tienen medio ambiente también. Las cosas que quedaron fuera del sistema, al establecer el límite, están en el medio ambiente. Acá dice medio ambiente, ¿sí? La otra palabra sería entorno. Los sistemistas hacen una diferencia entre ambiente y entorno, nosotros los vamos a usar como sinónimos, ¿sí? Lo que no está dentro del sistema está afuera en el entorno. Y eso no quiere decir que esté aislado, que no tenga nada que ver, porque el sistema intercambia relaciones de comportamiento, estas de acá, ¿sí? Con el entorno. Algunas están al revés acá, alguna debería estar para adentro de estas dos, ¿sí? La flecha apunta para adentro. ¿Por qué para adentro? Porque estas serían las entradas de información al sistema y esta la salida de información, ¿sí? Al sistema, que se da a través del cumplimiento del objetivo de un sistema. Mi objetivo de la empresa es vender bebidas de calidad
a público de tal franja etaria. Muy bien, ¿sí? Si vos haces eso, entonces tu sistema cumple con el objetivo. Y ese es el comportamiento del sistema. Y la causalidad hace referencia, digámoslo así, al conjunto de relaciones que vinculan a los elementos del sistema dentro del sistema, ¿sí? Las relaciones con el entorno no son causalidad, ¿sí? Las relaciones con el entorno son comportamiento. Las relaciones entre los elementos del sistema, adentro del sistema, es lo que vamos a llamar causalidad o funcionamiento del sistema. Es lo que vincula a sus elementos. Esto como un repasito muy rapidito y no decimos más nada porque ustedes ya lo saben, ¿sí? Solo que no se acordaban, ahora ya se acuerdan súper bien. Bien, entonces acá estamos otra vez. ¿Y por qué repasamos aquello? Porque seguimos hablando de sistemas. Y siempre que hablamos de sistemas tienen que tener presente qué es un sistema, cuáles son sus características y sus atributos, ¿sí? ¿Se acuerdan de sistemas administrativos? Repásenlo, todas esas cuestiones, como estado, variable, homeostasis, entropía, retroalimentación, totalidad, ¿sí? Esto es fundamental, jerarquía, diferenciación, porque la materia de informática empresarial, yendo al final, ¿sí? Se trata de realizar, ¿no? Elaborar, diseñar respuestas que van a pasar por el recurso informático para necesidades de información de la organización. Porque la materia trata de eso. En una organización hay distintos problemas con la información, por decirlo así ahora, pongamos por caso, y entonces generalmente en el siglo XXI eso requiere algún tipo de respuesta que incluye el recurso informático, necesariamente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es un sistema para que nuestra solución atienda los aspectos adecuados. Si no, vamos a terminar desperdiciando recursos, desperdiciando tiempo y dinero, pretendiendo arreglar un problema que no es. Por eso la visión de conjunto, la visión global es fundamental, ¿sí? Es fundamental para, es decir, esta materia, informática empresarial, es una continuación de sistemas administrativos, ¿sí? Sistemas administrativos llegaba justamente hasta el diagnóstico. Informática empresarial parte del diagnóstico y mete sus piecitos en el diseño, justamente. No es que vamos a hacer enormes diseños nosotros, ¿sí? Porque estamos en la universidad y no tenemos los recursos para eso, pero sí vamos a hacer ejercicios donde vamos a tener que responder a alguna problemática que se resuelve con el diseño, lo voy a decir así, de un sistema de información, ¿sí? Se resuelve desde el enfoque funcional. Y ahora vamos a ver por qué enseguida. Entonces, ustedes justamente tienen esta materia antes que la nuestra. Ojo, ahí van a aprender o están aprendiendo un montón de cuestiones que tienen que ver con informática empresarial, ¿sí? Una de estas es esta cuestión. El análisis organizacional tiene dos aspectos. Por un lado, el aspecto estructural que se va a meter con el organigrama, con quién depende de quién, qué hace qué, quién hace qué, perdón, el gerente de ventas vende, ¿sí? Y del gerente de ventas dependen un subjefe de ventas y 10 vendedores. Eso corresponde al análisis estructural. Y en el ejemplo parece sencillo, pero si esa estructura está mal definida, va a afectar la función, sin duda. Por ejemplo, si tengo un subjefe de ventas que tiene que controlar 100 vendedores,
Bien, ahí hay un problema estructural, ¿sí? Porque está mal definido qué cosa. Y acá es donde vienen, ustedes tienen que repasar para esto, además de sistemas administrativos, las escuelas de administración y los principios de administración, que son la madre de todas las cosas. A ver si lo tengo acá. No sé qué ejemplo elegí, esperen, Ay, caramba, qué lejos estaba. Bueno, acá. Bueno, acá no se ve, ¿no? Pero esta es la herramienta del enfoque estructural, el organigrama, ¿sí? Este es un ejemplo sencillito para simplemente tener ahí presente esta cuestión. Bien clásico. Bien clásico, claro. Es decir, muy sencillito, muy chiquito. ¿Mm? Pero, ¿qué cosas puede ver uno mirando? Yo les aseguro lo siguiente. Los problemas estructurales generalmente ya se ven en el organigrama. Si está bien hecho, si es fiel a la realidad. Que esté bien hecho significa que sea fiel a la realidad, aunque la realidad sea un desastre, ¿sí? Pero los problemas de estructura se ven en el organigrama. ¿Por qué? ¿Qué cosas yo puedo fácilmente detectar mirando un dibujo como este? Por lo menos dos cuestiones que tienen que ver con los principios de administración, ¿Se acuerdan cuáles eran los principios administrativos, los fundamentales? Esos 4 principios, con esos 4 principios definimos la estructura. Díganmelo, chicos, ¿No era controlar, dirigir, planificar? No, eso no es. Ah, Los 4 principios de las escuelas clásicas de administración, de los que se desprende todo, el control interno, por ejemplo. Todas las cuestiones de diseño. Eso que vos decís es la rueda de Deming, ¿sí? Que bueno, es necesario para llevar adelante la empresa. Tiene que ver con la actividad de la estructura. Pero los 4 principios de administración que hay que tener en cuenta tienen que ver con el diseño de la estructura. Yo si no tengo en cuenta esos 4 principios, voy a meter la pata en el diseño de la estructura. 4. División de tareas puede ser uno. Sí. Unidad de mando, Sí. profe. Ahí está, ahí vamos, unidad de mando. La división de tareas acá se llama homogeneidad operativa, ¿sí? Pero detrás del concepto de homogeneidad operativa está el de división de tareas, ¿sí? Porque para vos decidir cuáles son las operaciones que deberían estar juntas en un lugar, entonces está detrás la división de tareas. Si no, jamás podés decir todos los de ventas acá, todos los de compras para allá, ¿sí? Homogeneidad operativa. Unidad de mando, fundamental para hacer un buen diseño de estructura. ¿Qué más? La otra. Dirección. Delegación. Delegación efectiva. Y falta casi la principal de todas, que si falla esa, falla todo lo demás. Alcance de control. Ahí está, muy bien, Priscila, el alcance del control, ¿sí? Entonces, esos son los 4 principios que alguien que diseña una estructura desde cero o que diagnostica una estructura tiene en mente, ¿sí? Y si no tiene eso en mente, se va a equivocar, ¿sí? Entonces, cuando uno mira un organigrama, este es muy chiquito, ¿sí? Cuando uno mira un organigrama, ve cuáles son los problemas de la estructura. Vamos a suponer que está la dirección general y una sola de estas direcciones. Y no hay estas dos del costado. Y todos los departamentos de abajo dependen de una sola dirección. ¿Ahí qué podríamos decir? Teniendo en cuenta estos 4 principios, ¿cuál sería el principio que está más vulnerado de todos? El control. El alcance del control, ¿sí? Bueno, repito, este organigrama es bien chiquito y no es el mejor ejemplo, pero vamos a suponer que si de la dirección general
depende un subdirector y ese subdirector tiene todos los departamentos a su cargo, entonces está vulnerado el alcance del control, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy probablemente esta persona no pueda supervisar a todos estos departamentos, ¿sí? ¿Por qué no puede supervisar a todos esos departamentos? Porque este departamento debe tener una función, este otro y este otro. Entonces, hay que tener en cuenta la cuestión de la división de tareas o la homogeneidad operativa para decir, a estos que tienen la función de ventas necesitan un director que los supervise. Pero esta gente hace compras, entonces yo no puedo poner a alguien de ventas a controlar también las compras, porque el alcance del control falla no solo por una cuestión de cantidad de personas que hay que controlar, sino por una cuestión de variedad de tareas que hay que controlar. Por eso hay que tener en cuenta estos principios a la hora de diseñar la estructura, ¿sí? ¿Esto alguna vez lo vieron? Porque para eso sirven esos conceptos que vimos, ¿sí? Ustedes tienen que hacer ese ejercicio de ver un organigrama y decir, acá estamos jodidos, perdón, acá estamos embromados con esto, ¿no? Miren, cuando uno empieza a escuchar historias que suceden en las organizaciones de gente real, y yo les puedo hablar de varios gerentes, ¿sí?, que han tenido situaciones loquísimas respecto de esta cuestión, que vos decís, ¿y la persona que hizo ese cambio en la estructura sabe lo que hizo? Por ejemplo, una vez, el último caso que escuché, había alguien de Bimbo que querían reemplazar, ¿sí? Era gerente, no me acuerdo gerente de qué, pero vamos a ver, gerente de presupuesto y control, ¿sí? Con funciones específicas que casi nadie más sabía. Entonces a esa persona, este CEO que vino, no la podía echar porque era la única persona con el detalle de conocimiento en ese sector para llevar adelante su área. Pero sin embargo es la primera persona que se quería sacar de encima, porque era la más antigua por un montón de cuestiones. Entonces, trajo a otra persona de otro lugar, mucho más joven, ¿sí?, casi recién recibida del ¿cómo se llama?, del Torquato Di Tella, y yo no lo podía creer. Y las personas cuando están adentro de una organización a veces no se dan cuenta. La nombró también gerente de presupuesto y de control de presupuesto y control, ¿sí? La nombró de la misma forma, duplicó las áreas de responsabilidad. Entonces fíjense lo que se genera. Eso en el organigrama no estaba volcado, pero duplicó las áreas de responsabilidad, y eso que era un CEO por el cual en ese momento había pagado no sé cuántos millones de pesos, que era un montón de plata, ¿eh? Duplicó las áreas de responsabilidad. Y entonces, ¿qué pasó? Este gerente que estaba de antes, al que iban a echar, le dieron como tarea capacitar a este gerente que estaba en su mismo nivel, porque ambos eran gerentes de presupuesto y control. Sin embargo, esta persona le tenía que responder a esta cuando estaban en el mismo nivel jerárquico, ¿sí? Y estos de abajo no sabían a quién de los dos hacerle caso. A esta, aparentemente, si bien la nombraron igual, pero le dieron como, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿sí?, igual no la conocen, Silvina creo que era, ahora Silvina es. Pero ¿qué pasó con Adriana? Entonces, la gente tenía como gerente a esta señora, pero le obedecían a ella, que era la que hace 25 años que estaba en el lugar, y nadie lo conocía como ella, ¿sí? Fíjense, estas cosas son problemas estructurales, que generan además dualidad de mando, como dijeron al principio, ¿sí? Unidad de mando, bueno, esto generaba dualidad de mando. Y eso es gravísimo en un cursograma. ¿Por qué? En un organigrama, en una organización. ¿Por qué es gravísima la dualidad de mando? Es decir, hay dos gerentes, los dos mandan, a mí me dicen que le reporte a esta porque es la que va a quedar, pero acá yo confío en esta señora que es la que conoce la empresa. Entonces, esta me dice
entregame el reporte y esta me dice, no, no es necesario que lo hagas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los de abajo? ¿Por qué es gravísima esa situación? Y genera conflicto, hay mucho conflicto en el ambiente, porque si no hace, si la persona que está ahí no hace el reporte que le pide la otra, también es, es todo, sería todo un quilombo, por así decirlo. Pero ¿cuál es el lío? ¿Qué es la cosa gravísima que sucede a nivel del organigrama? Que es una falla absoluta, estructural, te hace caer el organigrama. Yo diría que no hay claro una autoridad. Y entonces, ¿qué pasa? Eso, no hay claro una autoridad, pero ¿qué pasa? Y empiezan los que están abajo empiezan en una falla entre comunicación entre decir, bueno, le hago caso a este o le hago caso a este. Hay un problema de resultado, porque uno quiere un resultado, otro quiere otro. Ahí está. Lo grave de esto es que ninguno sabe a quién hacerle caso y claro, en ese sentido hace recaer sobre los supervisados el nivel de decisión. Esto es muy grave. Si la decisión se toma acá, no puedo generar una situación estructural que haga que los supervisados terminen diciendo, le hago caso a esta porque es la persona que sabe, es en quien confío, hace 25 años que está acá, otro que diga no y le hago caso a esta porque, bueno, es la que va a quedar, no sabe nada, pero es la que va a quedar, ¿no? Recae el nivel de decisión en el nivel inferior de la escala jerárquica, y eso es una falla estructural tremenda, porque entonces ¿para qué tiene sentido todo esto? ¿Sí? Por eso estos principios de la administración hay que tenerlos claros a la hora de diseñar una estructura. Y una estructura, estamos hablando de una estructura jerárquica, ¿sí? Porque cuando hablamos de estructura, ojo, un edificio es una estructura, pero no nos referimos a ese tipo de estructura acá. Acá nos referimos a la estructura departamental, digamos, ¿sí? Que organiza cómo se comportan las distintas áreas de responsabilidad, cómo se relacionan en esa organización, ¿sí? Entonces, estas cuestiones corresponden al análisis estructural, ¿sí? Que tienen estos principios de la administración en su base, como fundamento. Así que repasen esas cuestiones. Esto que comentaba Ana, le echaron, ¿no? Al final, a la de 20 y pico años después, así. Se fue sola. Se fue sola, claro. Porque era una chica bien, que tenía dinero de sobra, no sé qué quiso hacer este señor, y claro, al mes siguiente ya estaba yendo a Grecia porque el padre tenía una deuda y no venía a trabajar nunca. Estructuralmente generó mucha confusión. Ahí lo que tienen que prestar atención también es que a veces, por más que esté en el organigrama, por ahí no tiene la autoridad, porque está la autoridad formal y informal. O sea, por ejemplo, en este caso, si a veces tampoco el organigrama es la fiel muestra cómo es el poder de decisión en la compañía. Esas son cosas que por experiencia hay que verlas, porque uno por más que esté ahí, la gente le hace caso a otro. Y eso también es una complicación, ¿no? Y pasa que cuando nosotros decimos estas cosas, ustedes deberían estar pensando en lo que pasa en sus trabajos. Porque cuando Luis menciona esto, ya tengo 150 historias donde esto se ve, ¿sí? Y es el problema que tienen las herramientas. Porque, ojo, como dijo Luis, nadie vaya a creer que porque hay un organigrama, la realidad refleja su organigrama, ¿eh? Porque a veces la realidad va por el otro lado, porque la situación con estas herramientas es que muchas veces las organizaciones las hacen porque las tienen que tener. Vos lo tenés que tener, ¿sí? Porque tenés que tener ese tipo de documentos, si no, tu organización no está bien. Si viene una auditoría, a veces no certificás para las normas ISO, entonces toda empresa de cierto tamaño, ojo, una empresa de cierto tamaño tiene que tener documentado en el organigrama cuál es la estructura de la organización.
pero ese organigrama se mantiene fiel a la realidad, no sé cuánto tiempo, por ahí una semana, ¿sí? Alguien lo atropelló un auto, se murió y ya te cambió la persona. El área de responsabilidad sigue siendo la misma, pero la persona ya es otra, y eso hace cambiar, ¿sí?, todas las interrelaciones entre las personas, ¿sí? El organigrama expresa la jerarquía formal, pero como dijo Luis, a veces, y para problemas, la cultura informal funciona de otra manera, ¿sí? De hecho, justamente cuando a esta persona ya la dejan solo para capacitar esa con el mismo cargo, esta persona ya era gerente dentro de lo informal, en los papeles ya no era gerente, ¿sí? Entonces, tenía más poder que esta, pero por una cuestión cultural, que en algún momento nació de la estructura, pero después, y les costó mucho, la gente no querían cambiar, y le hacían sentir a esta, no quiero decir esta palabra, pero es la que me sale ahora, el desprecio por su presencia en la organización. Además, mientras esta se quedaba hasta las 3 de la mañana trabajando, a esta la veías encima de espalda a la ventana jugando al Tetris, ¿sí? Y tenía un apellido notable, no lo veo así porque es un apellido aristocrático en Buenos Aires, ¿sí? Y por eso estaba... ¿Y por qué piensan que hizo esto ahí en Bimbo hicieron eso? Hay un motivo, ¿eh? Y por reemplazar, siempre buscan gente más joven. Aparte, Por lo menos bueno, es la experiencia que yo tengo trabajando. Siempre buscan... pero ¿por qué dejan a las dos? O sea, por un momento. O sea, ¿qué quieren cuidar? O sea, ¿qué quieren no proteger, sino qué quieren que no se pierda? Esta persona, 25 años, ¿qué tenía de mucho? Experiencia. Experiencia, obvio. Pero saben que tenían la información, la forma de hacer las cosas. O sea, si la sacan de plano, si la sacan de plano, cuando venga el nuevo, o sea, da 20 pasos atrás, porque tienen que construir un montón. ¿Se entiende por qué se hace eso? O sea, es un manejo en las grandes corporaciones, es algo habitual. O sea, que hagan eso, porque si ellos cuidan mucho lo que es la memoria organizacional. O sea, de que las cosas, o sea, se tienen que acordar cómo se hacen. De hecho, lo que vos, Luis, decís pasó y también pasó en Bimbo, ¿sí? Con este mismo gerente que era desastroso, no, el CEO era, ¿sí? ¿Qué hizo? Como él venía a despedir a todas las personas para cambiar justamente la estructura, querían deshacerse. A ver, este es mi análisis, es mi análisis de lo que vi, de la información que tuve. A él lo trajeron justamente para decir, bueno, sacame toda esta gente que está acá, como alguna vez lo escuché decir, estos sapos gordos, yo lo escuché decir eso, ¿sí? Entonces tenía que sacarse de encima a unas 600 personas que habían quedado de la empresa Fargo y que todavía trabajaban ahí, entonces se las tenían que sacar de encima, porque históricamente hacía 30 años más o menos que unas 600 personas venían trabajando juntas, pasaron por todas las gestiones, las del grupo Excel y todo, hasta que vino este señor y dijo no, lo contrataron para eso, en realidad, para hacer ese cambio estructural que nadie se había animado a hacer, porque todas estas personas habían trabajado en Fargo con la familia que había formado Fargo, que eran... Ay, no me sale. El hijo del dueño era este... ¿Cómo se llama este que trabajaba con Pergolini? Que ahí lo podías ver siempre. El canoso. El que trabajaba con Mario Pergolini, el chico canoso de ojos celestes. No me acuerdo cómo se llamaba. Que era uno de los hijos del dueño de Fargo. Bueno, le vendieron al grupo Excel y el grupo Excel después lo compró Bimbo, ¿sí? Además alguna cuestión ahí de lavadicto de algo para mí hay, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Como quería sacarse a todo el mundo de encima, y esto fíjense, uno dice, ¿cómo puede alguien con tantos años de estudio, que cobra un sueldo tan alto, cometer
semejante torpeza? Justamente no reparando en lo que dijo el profesor. El hecho de que se llevó puesto al único que sabía dónde comprar el sorbitol. El sorbitol es un químico que hace que el pan de molde dure 21 días en góndola, ¿sí? Había una sola persona que históricamente manejaba ese proveedor y parece que no es un componente tan fácil de comprar, ni tan económico, ni tan disponible. Entonces, este único señor tenía esa información. Este tipo lo echa, ¿sí? Cuando se dieron cuenta, se acababa el sorbitol y no sabían dónde comprar. Y justamente, como dice el profesor, el hombre este que sabía lo que iba a pasar, al que echaron sabía perfectamente lo que iba a pasar, se llevó la información con él y no la dejó a su reemplazo. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando se dieron cuenta, bueno, acá se mezcla la estructura con la función, ¿no? Pues la función tiene que ver con la tarea. La estructura tiene que ver con el área de responsabilidad, ¿sí? Entonces, cuando tocan la estructura, necesariamente va a tener un impacto en la tarea. Entonces, echa este señor, viene otro, cuando se dan cuenta, queda sorbitol para 2 meses. Eso, 2 meses es nada en la producción de pan que tiene Bimbo, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Acá donde viene la función, ¿no? La tarea. Decidieron modificar la dosis de sorbitol para que alcancen más tiempo hasta que pudieran dar con un proveedor, ¿sí? Porque no sabían dónde comprarlo. Estoy hablando de Bimbo, una multinacional. No sabían dónde comprarlo. Entonces bajaron la dosis y el pan empezó a durar 7 días en la góndola. Resultado, todo lo que repartían, a los 7 días volvía todo podrido y verde, ¿sí? No saben el desastre que fue. Después no sé cómo terminó, porque a mí lo que me interesó es esta historia de observar, ¿no? Cómo alguien es capaz de, como dice el profesor, de lo que hizo con las otras dos, no lo pudo hacer en este caso. Es decir, pongo una persona, capacitala. La gente a veces es muy celosa de la información y entonces vos querés proteger el patrimonio, pero si el que se siente atacado, despedido, no quiere colaborar, te chicanea la información y no te la da o te la da mal, ¿sí? Esto es interesantísimo de ver, pero todo, es decir, estas cosas que terminan afectando la función nacen o en una mala definición o en una mala decisión sobre la estructura. En el primer PowerPoint que les dejamos, vieron que tienen una filmina con una frase de Peter Drucker que dice algo así como: si la estructura, con una estructura inadecuada no se puede hacer nada por más que tengan personas de buena voluntad. Algo así decía la frase de Peter Drucker. Y es cierto, ¿sí? La estructura hace. Y se hace con una estructura. Son enfoques, como queremos decir acá, absolutamente complementarios. No es que va uno por un lado y otro por otro. Son como dos caras de la misma moneda, ¿sí? Y las cosas que pasan. Y encima esta cuestión, la realidad cambia mucho más rápido, cambia rápido, y todas estas herramientas visuales quedan eternizadas en el papel y más pronto que tarde dejan de reflejar la realidad, ¿sí? Y ese es el problema que tienen. Por eso a veces uno dice, ¿para qué vas a hacer un curso Brahma? Así, claro, porque decidirlo, diseñarlo, ponerlo a prueba, implementarlo, cuesta tiempo. Y resulta que capaz que me duró 2 semanas en esas condiciones. Entonces decir, sí, déjalo ahí, que nos vamos a hacer las cosas como necesitamos hacerlas, y de pronto el papel se vuelve una dificultad si tenés que cumplirlo tal como está, porque la realidad cambió, ¿sí? Bien, volvemos para atrás porque nos adelantamos acá anterior. Bueno, esto ya, quiero volver acá. Bueno, muy bien. Bueno, un poco lo que estábamos hablando, el análisis estructural estudia todas estas cuestiones de cómo las tareas están asignadas, las responsabilidades,
y quién depende de quién, ¿sí? Y quién controla a quién, y quiénes están en un nivel, quiénes están en el otro. Eso hace el análisis estructural. Ahora, la estructura va a ser la encargada de hacer, por eso va a tener su impacto en lo que es la función. Esto llamémosle análisis funcional por un momento para no confundir la palabra sistema con algo o más amplio o menos amplio. Porque depende quién diga esa palabra, significa algo más chico o más grande. ¿Sí? Un ingeniero en sistemas va a pensar en el conjunto de partes que conforman el equipo informático de una organización, ¿sí? Porque a eso le llama sistema. Nosotros le llamamos sistema a las personas, al edificio, al mobiliario, a los procesos, a los procedimientos, a la cultura informal, a todo, ¿sí? Después por ahí antes de subirlo voy a cambiar esto para que... Entonces, el análisis funcional estudia justamente cómo se vinculan a través de distintos canales todas las partes de la estructura, ¿sí? Cómo se vinculan a través de los canales donde fluye información. Ojo, que el único canal de comunicación no es la vía jerárquica. Recuerden a Mintzberg cuando habla de las constelaciones de trabajo, cuando, como dijo el profe, aparece en la escena la cultura. La cultura es algo muy fuerte, como le decíamos la otra vez, si bien la cultura no queda prevista en el análisis, ¿sí?, teórico, pero Peter Drucker dice algo demoledor. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. Así que más vale que la tengas en cuenta, que la conozcas. No sé si la podés atrapar dentro de un marco teórico, ¿sí? Por ahí en análisis organizacional ven algo de esto. Pero la cultura informal es algo muy fuerte, ¿sí? Es algo muy fuerte que te tira abajo cualquier estrategia, incluso bien diseñada, si no la tenés en cuenta, ¿sí? Si no la tenés en cuenta. Por eso también tenemos varios... Esperen que hay una araña en casa y tengo que ir a matarla porque si no me quedo sin hija. ¿A dónde está? ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, profe. Siempre cuando vean alguna organización, no pongan la mano en el fuego por ninguna estructura. O sea, pues generalmente no, las estructuras, lo que está escrito no coincide con la realidad. Es. No, Si profe. van Nosotros en mi trabajo había mucha rotación y también había veces despidos masivos y de repente éramos 5 analistas haciendo tesorería, contabilidad, cuentas a pagar, cuentas a cobrar. Miren, les presento a Kimbo. Saluda, Kimbo, saluda. Había una araña enorme. Bueno, chao, anda. Bueno, ¿qué estaban charlando? Nada, que siempre, o sea, que no pongan la mano por ninguna estructura que vean, o sea, con un organigrama, o sea, porque generalmente no coinciden prácticamente nunca. Por eso, entonces, y pasa en las grandes empresas, pasa en las pymes, ¿sí? Y por esta razón que les decía, son herramientas que una vez que quedan en el papel, quedan ahí,
¿sí? Y nadie las vuelve a tocar porque sería terriblemente trabajoso estar modificándolas todo el tiempo, que es algo que hacen los analistas funcionales, ¿no? Ese es el problema que tienen y hay que tener en cuenta. No son herramientas malas, pero generalmente aparecen en el momento del diseño y aparecen cuando hay alguna necesidad del diagnóstico, ¿sí? Entonces, alguien que hace análisis funcional y hay que analizar algún problema en la estructura, va a pedir el organigrama y muy probablemente encuentre que queda poco de esa estructura original. Entonces ahí se vuelve a retocar si es necesario, pero son herramientas tanto de diseño como de diagnóstico también, ¿sí? Y vos podés ver ahí los problemas que hay. Y la principal herramienta del análisis funcional son los cursogramas o ese tipo de diagramas que tienen que ver con diagramas de proceso, ¿sí? Diagramas de proceso, diagramas de encadenamiento sectorial, VPM, son gráficos que muestran, ¿sí? Procedimientos, me gusta decir así, no es lo mismo proceso que procedimiento, en distinto nivel de detalle. Los que son los diagramas de encadenamiento sectorial o diagramas de bloques engloban, ¿sí?, varias tareas donde se hace determinada cosa, ¿sí? Por ejemplo, elaboración del legajo de compras. Listo, entra información, se elabora el legajo de compras y sale información para otro sector. Ahora bien, un cursograma te va a decir, bien, ¿cómo se elabora? ¿Con qué detalle se elabora el legajo de compras? ¿Sí? El jefe de compras agarra qué documentos, ¿sí? ¿Cómo los archiva? Entonces el cursograma tiene ese nivel de detalle. Los otros tienen un nivel de detalle más general. Bien, acá tienen, miren, acá tienen este cuadrito que tiene en la primera filmina. Al enfoque estructural le podemos llamar también el enfoque orgánico, ¿sí? Que trata todos los... Otro bicho más, pero ¿qué pasa? Y con esta humedad... Dale. Bueno, sigo yo. ¿Notan, no, la diferencia de los enfoques? Acá estoy. Ahí viene el profe. ¿Sí? Entonces, fíjense, el enfoque orgánico o estructural pregunta ¿qué? Ventas. ¿Y quién? El jefe de ventas. ¿Sí? Entonces, cuando hay algún problema en la estructura, analizan el departamento, ¿sí? O el área de responsabilidad, por ahí. ¿Cuál es la herramienta escrita? El manual de la organización, que ahí te dice todo respecto de las partes de la estructura. Y la herramienta gráfica, el organigrama, ¿sí? En cambio, el enfoque funcional es cómo y cuándo. Entonces se analizan tareas, rutinas, circuitos. El manual es el manual de procedimiento que te dice cómo tenés que hacer las cosas y en qué momento. Y esa herramienta es el cursograma. Vieron que siempre contamos lo mismo, ¿no? Cuando generalmente vas a una empresa por primera vez y te dicen, bueno, mira, acá está compras, acá está el señor, ahí tenés a Rodríguez, que es el jefe de compras, y se van y después te presentan ventas y lo que tenga que ver por ahí con la tarea por la cual te contrataron. Pero es raro que te digan, bueno, mira, acá tenés compras, ¿sí? Y cuando ese señor que está ahí detecta la necesidad de que hay que comprar mercadería, entonces consulta, ¿sí?, en el cuaderno de stock y se fija qué artículos
hay que comprar. Y también mira si hay algún pedido pendiente que anteriormente fue rechazado, entonces lo suma. Después va a ese lugar que está ahí, viste, a esa oficina, y pregunta si hay fondos para hacer la compra. Eso no te lo dicen, porque estarían mucho tiempo presentándote la organización. Entonces, no te explican cómo se hacen las cosas ni en qué momento se hacen. Te presentan la estructura, no te presentan la función. Mirando acá este cuadrito, uno puede ya tener claridad sobre la manera en que el término sistemas de información aparece en este PowerPoint. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Entonces, bueno, organización y sistemas, y encima en todo está distinto, lo voy a tener que ordenar un poco antes de subirlo. Acá nos referimos a estructura y función, léanlo como sinónimos de eso, estructura y función, análisis estructural, análisis funcional. Parecen distintos porque uno se ocupa de la cosa y el otro se ocupa de la actividad, pero como ven acá son complementarios, ¿sí? Porque justamente persiguen una visión global de las situaciones que hay que resolver, porque tienen bien claro, tanto desde un enfoque como desde el otro enfoque, la visión de conjuntos, ¿sí? Y hoy en día ninguna persona que esté a cargo de de ese tipo de análisis, ninguna va a pensar que si toca la estructura no va a tener ningún efecto, ¿sí? O que si pretende un cambio en la función no va a tener que tocar la estructura, ¿sí? Obviamente, y esto por definición, si alguien va a hacer algún tipo de acción sobre la estructura o la función, es porque persigue algún tipo de mejora, ¿sí? Pongamos por caso en la productividad, pero algún tipo de mejora va a perseguir, si no, no hace falta tocar nada, ¿sí? Siempre que en una organización se quiere hacer algo para cambiar algo, es porque se detecta alguna necesidad o alguna posibilidad que la organización desea explotar. Si no, nadie va a hacer nada. Se complementan, obviamente, porque una se ocupa de la estructura y la otra se ocupa de la función, pero no son cosas tan distintas. Lo que pasa que si alguien que es analista funcional tiene que ocuparse de las cuestiones estructurales también, entonces ahí es como que no hay homogeneidad de tareas, ¿sí? Entonces suelen ser tipos de analistas distintos porque no es lo mismo resolver un problema estructural que atacar un problema funcional. Sin embargo, son análisis complementarios. En algún momento el que hace una cosa va a tener que ir a ver cómo impacta en la otra y viceversa. Y obviamente a esta altura de las circunstancias en el siglo XXI y en 1960 también se identifican con el recurso informático, claro, porque en una organización ya desde hace muchísimo tiempo atrás se persigue de alguna manera el hecho de hacer las cosas más rápido y mejor. Y eso implica la incorporación de tecnología, ¿sí? De hecho, nuestra materia tiene una unidad, para mí, horrible, que se llama automatización de la oficina, ¿sí? Incluso hay un libro que se llama así, yo nunca lo pude conseguir, que nosotros no la vamos a dar acá, ¿sí? Porque eso, es decir, habla de la parte dura de la informática, que eso ustedes saben bastante más, por lo menos que yo, ¿sí? Pero hoy en día no podemos eludir la cuestión de la tecnología porque está presente en toda la actividad. No hay prácticamente, a ver, ni el almacén de Cacho le falta algún teléfono con el cual se comunica con los proveedores o alguna red social en la cual publica sus productos, y eso se mide, se trabaja de otra manera. ¿Sí? Cada tecnología tiene su forma
de trabajo. Entonces, no es lo mismo manejar información con un sistema ERP que, si fuera 1960, manejar la información con un archivo físico lleno de biblioratos y de cajones. No es lo mismo, son otros los tiempos, otro el mantenimiento, son otros los recursos, es otro el impacto en la toma de decisiones, ¿sí? Por eso esto hay que tenerlo en cuenta de esta manera. Y el recurso informático, bueno, tiene sus... Vamos a ver, hay tecnologías, y a esto vamos a apuntar en el final de la materia, ¿no? Como entrega. Hay tecnologías que, por buenas que sean, si la estructura no está preparada para recibirla y explotarla, van a pasar cosas. Cosas que van a generar demoras, malos entendidos, desperdicios, ¿sí? De trabajo, de recursos. Por eso es que lo que acá también se llama sistema de información o enfoque funcional tiene que tener en cuenta la estructura que se quiere conectar con ese conjunto de partes informáticas. Si no, no va a funcionar. Y resulta que cualquier cambio que hagas a nivel de el flujo de información a través de un recurso informático va a tener un impacto en los elementos de la estructura, ¿sí? Y ustedes tendrán ejemplos para contar. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Nunca les pasó en el lugar donde trabajan que, por ejemplo, van a cambiar los programas con los que trabajan, ¿no? Van a incorporar hablemos de sistema de información, así. Van a incorporar un sistema de información nuevo, una herramienta ERP nueva, ¿sí? O un software de gestión nuevo. Y uno piensa, bueno, con esta plata que gastamos nos vamos para arriba ahora. Y resulta que no. Empiezan a tener problemas, empieza a perderse información, empiezan a, uy, esta factura ahora con errores, ¿cómo la anulo? No, resulta que no se puede anular, No, nunca les pasó, nunca vieron situaciones como esa. O enojos, justo ahora estoy a punto de jubilarme y ahora me cambian las cosas, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay con el programa anterior? Si yo lo manejaba estupendamente bien, ahora resulta que tengo que hacer una capacitación porque cambian el programa y genera enojos. ¿Nunca les pasó? Sí, pasa. Hola, pasa profe, seguido. sí. A ver, cuéntenos ejemplos, cuéntenos. Sí, profe, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo están hace 1 año y medio haciendo pruebas en un nuevo sistema para poder ponerlo en práctica. Y hacemos distintas capacitaciones de a poco, pero todavía no está puesto en práctica. Y estamos hace más de 1 año y medio con esto. Claro, y lleva ese tiempo o más, dependiendo qué tan integrada sea la herramienta, ¿no? que quieren implementar, ¿sí? Sí, Pero en este caso es una actualización del mismo sistema que ya estamos utilizando, pero es una actualización, pero sí le van encontrando distintos errores. No sé, hacemos una prueba de algo y le encontramos errores. Entonces ahí otra vez se vuelve a trabajar sobre eso hasta que quede todo bien para empezar a ponerlo en práctica. Claro, claro. Bueno, eso tiene un nombre, ¿no? Que son esos momentos de transición entre lo que se llama el sistema vigente y el sistema candidato. Y lo que dice Lara es tal cual así. Son transiciones que llevan muchísimo tiempo, donde por ahí una parte de la organización está usando el nuevo sistema sin dejar de usar el viejo, porque si no se pierde información, porque el sistema nuevo está a prueba. Entonces no se pueden dar el lujo de descartar el sistema anterior, entonces las personas duplican su tarea. Eso trae un montón de situaciones que si se escapa alguna, bien, se complica.
¿no? Se complica para la organización, se complica para la mejora del producto, se complican los tiempos porque hasta que se reemplace el sistema vigente con el nuevo sistema candidato, bueno, lleva tiempo, ¿sí? Lleva una buena cantidad. Y ni hablar si son herramientas como por ejemplo Bimbo. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás dejó de usar Tango para usar SAP. 5 años tomó esa transición. 5. Y en el medio se perdieron documentos, se perdieron millones de pesos. Hubo una vez que se quedaron la gente de sistemas, literal, un mes no salieron de la oficina. Comían ahí, iban al baño en la fábrica porque se había perdido no sé qué cantidad de plata, se había perdido en los registros y no podían encontrarlo. Y era una cuestión de programación, ¿sí? Del lenguaje de programación, que habían nombrado mal alguna cuestión y bueno, ¿no? Estas cosas pasan y es muy interesante, es súper interesante. Y de ver cómo impacta esto en las personas, ¿sí? Y acá es donde todos... ¿Alguien más quería contar algo? Perdón, porque sé que hablaron dos. Lara... No, Sí. en mi caso lo que pasa en mi trabajo es que trabajo en un banco de sangre y utilizamos un software para bancos de sangre, pero tengo compañeros que no quieren, pero ya hace 13 años que cambió el sistema y siempre encuentran algo. Incluso se dejaron de escribir libros, que nosotros por ley teníamos que hacerlos escritos y ahora se pueden hacer automatizados, que los haces en el sistema. Y no, quieren hacer una planilla para el día a día porque no quieren, o sea, no. Se quedaron con que siempre lo hicieron así y que hace 30 años que trabajan así y no se adaptan al cambio. Ahí hay otro problema. Es verdad. Ese caso es muy interesante para, bueno, hay que ver cómo planteamos el trabajo práctico central, ¿no? Cómo avanzamos con eso, ustedes ya empezaron en algo, pero ese caso es muy interesante, porque convengamos que, ¿por qué es interesante? Digo, de todos ustedes, capaz que son la única que trabaja en un banco de sangre, ¿sí? Entonces, en ese sentido es interesante. Así que, no sé qué equipo estás, los animo a que vean la posibilidad de usar tu caso, ¿no? Para el trabajo práctico. Lo que recién nombraba de Bimbo, bueno, yo no estaba en ese momento, pero sí fue hace 20 años cuando se pasó de lo escrito, el manuscrito al software y lo tuvieron que hacer todos ellos, mis compañeros. Así que, como dijo también, se perdió mucha información de muchos pacientes, estuvieron copiando toda la base de datos, inventando datos, porque lo hicieron todo manual. Por Dios, eso es tremendo, ¿no? Pero bueno, es tremendo, pero siempre la organización va a buscar la manera de salir adelante, ¿no? Y de tener las cosas aún al costo de inventar algo que no era, ¿no? Me encantó, eso es un caso muy interesante para trabajar, ¿no? Sí, no solo hay que ver el tema de la estructura cuando vemos un sistema de información, si puede ser aplicable o no. Yo creo que el caso ahí, el tuyo, Judith, es más que nada cultural. Claro. Sí, porque ya vienen de... Bueno, es un tema que, bueno, que también no hay que tenerlo, o sea, estructura y hay que mirar la cultura también. Por eso la frase de Peter Drucker, que la verdad es la frase. La cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿sí? La cultura informal es algo muy fuerte, ¿sí? Y quizá estas cosas cambien cuando todas esas personas se jubilen. Sí, yo siempre pienso eso, que las cosas van a cambiar cuando se jubilen, no en otro momento, porque se intentó y no hubo caso. Exactamente. Y después de todo, como hablábamos con el profe el otro día, vos podés tener una norma, vos podés tener una exigencia, pero no podés poner un revólver en la cabeza de la gente para que haga lo que vos necesitas que haga. Y si alguien se te encapricha y te dice no, va a ser no, ¿no? Con todo lo que eso implica. Después se puede tratar de otra manera, no lo sé. Bien. Seguimos lo que ya van a ser las 10 de la noche.
Bueno, esta parte la vamos a terminar hasta la próxima carátula. Bueno, acá tenemos otra vez, siempre lo mismo. Acá tenemos, por ejemplo, visto es decir, remarcando otros aspectos, ¿sí?, que suceden en una organización. Tenemos la estructura. La estructura es una organización. La organización se compone de las personas, de las tareas que realizan las personas y también de la tecnología con que las personas realizan las tareas. Y eso que acá, como esto está sacado de, creo que era Larden, no me acuerdo quién era el autor, y eso que acá falta, como falta prácticamente en todos los enfoques, la cultura informal, ¿sí? La cultura informal va a estar acá, metida, va a estar acá, ¿sí? Porque la mayoría de las definiciones la dejan fuera la cultura informal justamente por su complejidad y por su imprevisibilidad. Pero esta es otra manera posible de ver cómo los distintos aspectos de una organización interrelacionan entre sí. Y como ven las flechas, todo tiene que ver con todo, ¿sí? Todo tiene que ver con todo. Cambias una tarea, justamente, como decía Judith, cambias una tarea. Si las personas no quieren, ¿sí?, bueno, no va a cambiar. Y por ahí una tecnología que tenés dispuesta para hacer algo no va a ser utilizada, va a ser rechazada. Eso obviamente afecta a toda la estructura organizacional o a gran parte de ella, generando situaciones, ¿sí? Generando situaciones, digámoslo así. Entonces, si la persona, por ejemplo, encargada o el nivel encargado de diseñar estas cuestiones del banco de sangre donde trabaja Judith lo hubiera visto, si hubiera hecho lo que se llama, ay, no me sale el nombre técnico ahora, como que es el requerimiento, ¿sí? No es la palabra que quiero usar ahora, no es requerimiento, pero quiero modernizar esto. Vamos a ver si la organización está en condiciones de avanzar con esta modernización. Y entonces se hace un tipo de relevamiento que tiene un nombre técnico que ahora no me sale, ¿sí?, para ver si las personas lo avalan, ¿sí?, lo desean, lo apoyarían. Se puede hacer eso, es más, se debe hacer eso. Entonces ahí en el banco de sangre de Judith hubieran visto que ninguna de las personas involucradas o la gran mayoría iba a aceptar ese cambio y que todos iban a decir, nada, si siempre lo hicimos así, no fue bien, sigamos de esta manera. Y entonces quizá el nivel de decisión que tenía que hacerse cargo de ese proyecto hubiera sido, bueno, no es el momento porque me lo van a sabotear y voy a gastar tiempo y recursos en algo que no va a pasar, ¿sí? No me sale el nombre. Tiene un nombre técnico. No es requerimiento. Bueno, no me sale, no me va a salir ahora. ¿Sí? Normativa, circular. No, es un nombre que tiene que ver, que usan los desarrolladores de software para nombrar el momento donde se hace el relevamiento. Pero no me va a salir ahora. Que nosotros decimos por ahí la elaboración del requerimiento, pero ellos tienen otro nombre que hace referencia a lo mismo, ¿sí? Bueno, acá es donde vemos el concepto de estructura, porque acá estamos hablando de la estructura, de definiciones más viejas, ¿sí? Esto también lo vimos en sistema, así que no nos vamos a detener acá. Definiciones más viejas, más rudimentarias, donde ponen el ojo en las partes. Esta, un poquito más desglosada, pone el acento en las relaciones, ¿sí? Y esta, que es la que más nos sirve a nosotros, porque pone el acento en el diseño, ¿sí? E informática empresarial trata justamente del diseño de soluciones informáticas, entre paréntesis, hoy en día, para atender a los problemas de gestión de la información. Entonces, Mintzberg define magistralmente la estructura como la suma total de las formas en que el trabajo es dividido, pero luego es coordinada, ¿sí?,
entre las mismas. Y esta coordinación, la logra el sistema de información, ¿sí? El sistema de información que diseña la organización para sí, para conectar todos los departamentos, todos los sectores, todas las actividades, ¿sí? Entonces, si ese sistema de información está bien diseñado, todo el mundo va a disponer de la información en tiempo y forma según las necesidades del sector, ¿sí? Pero bueno, aún con los mejores recursos, esto no es tan sencillo. Y ahí entran las cuestiones que tienen que ver con la tecnología en sí. Algunas son caras, algunas son poco intuitivas, algunas hay que capacitarse para usarlas. Entonces, cada una genera un impacto que muchas veces no es bienvenido y genera, no quiero decir más problemas de comunicación, pero problemas distintos. Soluciona unos y genera otros nuevos que no estaban previstos. Por eso es bien interesante lo que vamos a hacer de aquí en más en informática, que vamos a poner nuestro piecito en el diseño. Bueno, sí, acá, fíjense, acá siéntense en repasar escuela de la administración, ¿sí? Porque si bien acá lo decimos de otra manera, pero esto también son principios, la delegación, departamentalización, centralización, descentralización, que hay que tener en cuenta para el diseño de la estructura. Pero son principios que se desprenden de los 4 que dijimos primero, ¿sí? Homogeneidad operativa, unidad de mando, alcance del control y delegación efectiva, ¿sí? Bien. Seguimos media hora más para ver esto que ustedes ya saben, ¿sí? Empezamos tarde, así que un ratito más y cuando el profesor se empieza a dormir, nos vamos. Ahora sí, vamos a ver un poquitito, pero esto es de repaso, esto ustedes también lo vieron en alguna otra materia, estoy segura, ¿sí? Vamos a ver un poquitito qué es eso de la información. ¿Por qué? Vieron que esto tiene que ver con algo que también explica Larden, de cómo crece, ¿no? Cómo varía el departamento, el centro de cómputos que aparecía antiguamente en las empresas hasta los departamentos de sistemas de hoy en día, ¿sí? Y esto tiene que ver con que justamente en relación al manejo de la información, la organización fue administrando distintas cuestiones, ¿sí? Primero, el departamento de cómputos, por ejemplo, cuando existía, que tenía una sola computadora que se usaba para hacer liquidación de sueldos, ¿sí? Y de todas las tareas, acá en 1960, ¿no? Estoy diciendo, de todas las tareas posibles, lo que el centro de cómputos se llamaba, hacía, puede ser que quede algún departamento nombrado así, pero lo que hacía era manejar las nóminas de personal y hacer los recibos de sueldo. Era la tarea que estaba automatizada, ¿no? Esto creció un poquito más y después se pasó a administrar personas en el departamento se llamaba de organización y métodos, ¿sí? Organización y desarrollo, investigación y desarrollo. Entonces ahí se pasó un poquito a incorporar herramientas tecnológicas para lo que es el registro y la organización del personal en general, ¿sí? Hoy en día, el departamento de sistemas, como se llame, trata de datos e información. Hoy en día, una organización administra información, datos e información, ¿sí? Ya no son jornales, ya no son las personas, sino la información misma se vuelve un recurso. No hace falta que lo diga con esto de la inteligencia artificial, no un recurso, el recurso, ¿sí? Entonces, la organización de una organización, la organización como actividad, de la organización como cosa, pasa por ordenar las necesidades de información en función de un negocio y de un objetivo. Entonces, el sistema de información
Es decir, hablemos del sistema de información ahora como aquellos procesos o procedimientos que tengo que realizar con la información que produce mi negocio, por el simple hecho de, che, viene un vendedor, sí, emitime la factura, ya eso genera información, esa factura ya es información, tiene una fecha, tiene un monto, tiene una circunstancia, tiene un día, quizá una calidad ahí impresa, ¿sí? Una lista de proveedores, todo eso que hay que hacer todos los días genera información. Información que generalmente está soportada en documentos, en distintos registros, ya sea físicos o digitales, ¿sí? Y esto vale también para aquellos documentos que estén en formato físico. Cuando hablamos de sistema de información acá en este lugar, digo, bien, ¿cómo se archiva? Ponelo donde quieras, no voy a encontrar nada. No, lo archivás por año, por mes, archivás por proveedor, ¿sí? Acá están todas las facturas, acá están las notas de pedidos, ¿sí? Entonces, si es una empresa, una mediana empresa, por ahí las cosas se organizan medio tracción a sangre, ¿sí? Ahora Bimbo tiene SAP, ninguna tracción a sangre, ¿sí? Todas las necesidades de información pasan por una herramienta informática a la cual le vamos a llamar sistema de gestión o software de gestión, ¿sí? Pero ese software de gestión o esa organización que nos damos como empresa para manejar nuestra información, para gestionar la información, la que producimos, la que necesitamos para funcionar, ¿sí? Bien, ahí nosotros decidimos cómo, es decir, el sistema es esto, ¿no? ¿Cómo se recolecta la información? La información no puede estar suelta, ¿sí? No está volando por ahí. Necesitamos información para funcionar que generalmente está en los documentos que nosotros mismos producimos como organización, ¿sí? Facturas, reportes, resúmenes ejecutivos para algún nivel, ¿sí? Todos los documentos, notas de pedidos, cheques, boletas de depósito, etc. Bien, todo eso el sistema de información, ¿qué hace? Lo recolecta, lo que no necesita lo descarta, ¿sí? Entonces lo recolecta y lo almacena, ¿sí? Obvio, en algún lugar la información tiene que ir a parar cuando no está en uso. Ahora, no es lo mismo tener un archivo físico que tener una herramienta integrada como un CRM, como una herramienta RP, ¿sí? Y obviamente esa información no queda almacenada ahí, ¿sí? No es que queda almacenada y ya. Esa información que se almacenó es la que se va a procesar, es la que se va a distribuir, es la que se va a recuperar de cierta manera cuando se necesite. Entonces, los sistemas de información, acá sí, como recurso físico quizá, o informático, y valga la redundancia, los sistemas de información recolectan, almacenan, procesan, distribuyen, recuperan información para alguna finalidad que tiene que ver con el objetivo del negocio, ¿sí? Entonces, cualquier sistema de información o no quiero que se confundan con el término sistema de información, ¿sí? Cualquier diseño de Kimbo, me robó los CDs. ¿Qué es acá? Va a mi biblioteca y me roba. Bien. Es terrible el perro. No sabes lo que es. Andate de acá. Es tremendo. Y siempre se lleva alguna cosita que puede y la muerde y la esconde por ahí. Bien. Entonces, quiero reemplazar la palabra sistema y fíjense, no tengo otra, ¿sí? Pero cualquier diseño de... no tengo otra que sistema.
No tengo otra que sistema. Porque de hecho los informáticos a estos recursos que utilizan para conectar las distintas partes de la estructura lo llaman sistema de información. ¿Sí? La información hoy en día es la que conecta la estructura. Por ejemplo, ¿cuál es la salida de ventas? ¿Sí? Bien, vendimos el 30%, llegamos al objetivo, tenemos tales necesidades ahora para poder vender el mes que viene, entonces la información de ventas se convierte en un insumo para compras, para producción, para finanzas también, ¿sí? En una entrada, ¿sí? Finanzas que va a decir, ¡apa! Vendimos el 30% más. De este 30% más tenemos dinero para financiar el producto nuevo que estamos diseñando. Entonces, compras con el dinero que reciba de finanzas, va a comprar la materia prima, ¿sí? Esa compra de materia prima se convierte en un input de producción para hacer el producto. Y a su vez producción va a tener las directivas de marketing por ahí, ¿sí? O del departamento de calidad para decir, bien, este producto se elabora con ciertos estándares. Entonces, toda esa coordinación, ¿cómo se logra? ¿Cuál es el sistema? Y acá no tengo otra palabra, un sistema como conjunto, ¿sí? De pasos que conectan toda la organización. ¿Que la conectan o no? Porque si resulta que ventas habla un idioma que finanzas no entiende, porque ventas se maneja con Excel, pongamos por caso, y producción se maneja con un módulo de Tango, entonces ahí vamos a tener un problema con los códigos, ¿sí? Y seguramente alguien va a decir, che, venta me manda esto, no me entra acá en el sistema, no puedo, si no, no es compatible. Bien, juntame, llamame a algún tipo de data entry, contratame, que traduzca este Excel y permita que el sistema de producción pueda utilizarlo para sus registros, ¿sí? Entonces, eso hace un sistema de información. Si está bien diseñado, y es un sistema porque es un diseño, aunque, repito, es un concepto más chico, ¿sí? Que lo que nosotros llamamos sistema de información, donde ponemos a la organización toda, incluso su cultura y sus aspectos informales. Acá el sistema de información es ese conjunto de procesos y de procedimientos que yo realizo para procesar, en definitiva, toda la necesidad de información. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, profe. Esto se puede hacer de maneras más rudimentarias o de maneras muy tecnológicas con herramientas integradas, ¿sí? Después vamos a ver cosas muy interesantes, por ejemplo, como vimos en un momento, que Arcor utilizaba Excel para hacer todo esto. Y es Arcor, ¿sí? Arcor por lo menos tiene que tener un Tango, ¿sí? O otro software de gestión que le permita hacer todo eso mucho más dinámicamente, porque es Arcor. Y también vimos al revés, que pymes muy chiquititas tenían software de gestión enlatados que nadie sabía cómo utilizar y que generaban más problemas y retrasos que otra cosa, ¿sí? Bien, bueno, esto creo que ustedes lo tienen, y si no, díganme. Las características de la información como recurso. Todas estas van todas juntas. Pues si uno explica una ya explica todas, porque no le puede faltar ninguna de estas. Estas son las características que definen la información dentro de una organización, que definen el sentido, ¿sí?, de la información dentro de una organización, ¿sí? Es indivisible. Yo tengo información de que el mercado
necesita o falta o hay un nicho, ¿sí? Para la venta o la posibilidad de un proyecto de un producto nuevo de, no sé, de decoración para los frentes de las casas, ¿sí? Y ese producto nuevo tiene sentido en ambientes húmedos, por ejemplo, ¿sí? Porque te protegen de la humedad o esto o lo otro. Bien, esa información, cuando llega a mí, tengo que tomarla en su conjunto, ¿sí? Porque si no, si tomo una parte, termino tomando un dato que si lo saco del conjunto de los otros datos ya no tiene sentido. Si alguien dice, bien, vamos a hacer estas tablas de PVC, bien, ¿por qué? Ah, no sé, yo vi acá toda esta historia y me interesa lo de las tablas de PVC, pero ¿qué beneficio tienen? ¿Qué uso tienen? Ah, no sé. Entonces, no tiene mucho sentido la información si la tomo de manera parcial. Por eso, una de las características de la información es que es un conjunto de datos que tienen sentido entre sí, ¿sí? Es intransferible, obvio. Si yo sé algo y te lo cuento a vos, no dejo de saberlo, ¿sí? Si tengo una información y la comparto con otro, no significa que ahora yo dejé de saberla porque te la conté o porque te la dije. Por eso quiere decir que es intransferible, ¿sí? Inconsumible. La información nunca desaparece. A lo sumo se integra y se resignifica con información nueva, ¿sí? Pero lo que sabemos, casi que es filosófico esto, lo que sabemos, lo sabemos para siempre. Uno no deja de saber cosas, ¿sí? Una vez que uno sabe, ¿sí? A lo sumo, la información cambia cuando se integra con información nueva. Lo que hoy para mí significa algo, si aparece una tecnología nueva, un modelo nuevo, se junta lo nuevo con lo viejo y puede tener un sentido diferente, más completo, más complejo. Pero la información no desaparece, menos la tecnología. La tecnología evoluciona, no desaparece. Incluso la que podríamos decir no se usa más, pero la tecnología actual incluye de alguna manera a las tecnologías más viejas. En su mismo avance las incluye, aunque sea descartándolas, las incluye. Hay una cosa filosófica acá, ¿sí? El hecho de decir, yo hago las cosas distintas a vos, es una manera de incluirte, aunque sea negándote. ¿Me explico con esto? Si por ejemplo decimos, no, acá utilizamos todos programas informáticos, no hay un papel, una virome, de alguna manera ese modo de hacer incluye el papel y la virome, aunque sea para decir no los uso. ¡Kimbo! ¡Salí de ahí! Bien, bueno, por esa misma razón es acumulativa. Como es inconsumible, es acumulativa. Y acumulativa de manera integrada, diría yo, porque la información no es como ladrillos que se va sumando uno encima de otro, ¿sí? Sino que tiene esta característica de que se integra el conocimiento nuevo al viejo y surge algo, bueno, permítanme decir, más íntegro, más completo, mejor, quizá, o distinto. Exacta, bien, acá vienen las que son menos filosóficas. Si yo tengo un dato, ¿sí? Ahora usémoslo como sinónimo de información, que alguien dice, mira, ¿qué te parece si hacemos, como de hecho sucedió alguna vez, ¿qué te parece si hacemos algún tipo de pintura nueva que sea para frentes de casa? Porque tengo el dato que va a llover durante 3 meses seguidos y resulta que hasta ahora este producto que te estoy proponiendo no existe en el mercado, ¿sí? Bien, ¿cuándo va a llover? Ah, no sé, yo sé que va a llover dentro de un tiempo, durante mucho tiempo. No me sirve como información, ¿sí? Porque si yo tomo ese rumor
para condicionar mi negocio, podría estar corriendo el riesgo de poner un dinero donde todavía no necesito ponerlo, ¿sí? Me conviene poner el dinero a trabajar y cuando llegue el momento de ese proyecto, entonces sí, ¿no? Por eso la información tiene que ser exacta. Mira, según dicen, dentro de 3 meses va a haber una suerte de corriente tropical que va a estar mucho tiempo lloviendo, ¿sí? Entonces esa información, si bien no podría no ser 100% exacta o podría ser que no suceda, pero es una información que a mí me permite planificar con la más o menos certeza de que dentro de un tiempo va a pasar algo. Tiene que ser completa la información. No me sirve saber las cosas a medias, ¿sí? Entonces, para tomar una decisión sobre, por ejemplo, el producto nuevo, pintura, yo tengo que saber dentro de cuánto, durante cuánto, en qué zonas, porque no me vengas a decir que va a llover dentro de 3 meses, pero en Colombia, yo estoy acá en Argentina, no me afecta para nada esto a mi negocio, ¿sí? Entonces tiene que ser completa. Y esto tiene que ver con el relevamiento también, ¿sí? Yo me tengo que fijar que a la hora de proponer algo en base a una información, tener para hacer ese resumen ejecutivo toda la información relevante para esa decisión. Económica, obvio, si para obtener una información puedo gastar 2 pesos, ¿por qué voy a ir a otro lugar a gastar 4 por la misma información? Entonces, para que esto tenga sentido, la organización no tiene por qué incurrir en gastos onerosos para obtener una información que se puede obtener y almacenar y distribuir y todo eso de una manera más económica. La economía de la información tiene que ver también con la estructura, ¿sí? La información económica no es igualmente económica para el almacén de Cacho que para Unilever. No, porque son 2 organizaciones de un tamaño totalmente diferente. Tiene que ser flexible. Esto significa que tengo que poder usarla en distintos contextos o para distintos proyectos, ¿sí? Si una información está volcada o utilizada con un lenguaje muy rígido, por ejemplo, entonces podría haber sectores de mi organización que no la entiendan, ¿sí? Que no la comprendan y entonces no puedan utilizarla, ¿sí? ¿Tiene que ser confiable? Bueno, ahí vamos a las fuentes directamente. ¿De dónde sale esto? ¿Sí? ¿Tiene que ser pertinente? Claro, si yo hago pinturas y me traen la información, qué sé yo, de las obras de teatro que hay en una zona, no me interesa. La información pertinente, la pertinencia de la información tiene que ver con un filtro. Tráeme las cosas que son relevantes para mi negocio, ¿sí? Eso es la pertinencia. Y de la mano de la pertinencia va también la oportunidad. Si va a llover dentro de 3 meses y vos me lo contás cuando faltan 2 días para eso, ya está. Ya pasó la oportunidad, ¿sí? Entonces, tiene que llegar en el momento justo para que yo pueda aprovecharla, ¿sí? Si acaso me interesa, si acaso estoy en condiciones. Tiene que ser simple. Cuando la información es muy rebuscada, está desordenada, no se entiende, entonces tampoco se puede utilizar. Y generalmente lo que simplifica mucho la información son los datos, las estadísticas que la apoyan. Si uno siempre busca eso, busca mirar un número concreto, el 20%, eso lo entendemos todos, ¿sí? Tiene que ser verificable. Bueno, esto tiene que ver con la confiabilidad. Si yo voy a buscar las fuentes, tengo que poder encontrar ese dato que me estás trayendo. Si la información está muy oculta o no te traigo la fuente de donde la saqué, entonces ya se vuelve sospechosa, ¿sí? Tiene que ser accesible también, tiene que estar disponible para todos. Y esto también es algo que pasa en las organizaciones. Muchas veces los
directivos o los jefes chicanean la información, porque el que tiene información tiene cierto poder, ¿no? En su toma de decisión, en sus decisiones, básicamente. Sin embargo, eso que para algunos es una ventaja, para otros puede ser un problema, porque cuando la información está accesible para todos, entonces vos te podés alinear con los objetivos, ¿sí? Porque conoces. Bueno, eso tiene que ver con cuestiones de gestión también. Y tiene que ser segura. Acá es donde entra también la parte de la ética informática, ¿no? La información tiene que ser segura. ¿Qué significa? No es lo mismo que confiable. Esto significa que tiene que estar almacenada, distribuida, procesada con seguridad para que nadie que no deba tener esa información la tenga, ¿no? Esta seguridad hace referencia prácticamente a la seguridad informática, ¿sí? ¿Quién maneja la información? Y no necesariamente informática. Por ejemplo, en el diseño, las distintas jerarquías en el diseño formal, bueno, falta con que digan, vos no podés hablar con fulanito, porque fulanito es jefe y vos no sos jefe, vos sos operario, dicho mal y pronto, ¿sí? Entonces, la seguridad es una cuestión de diseño también, ¿sí? Los estándares de seguridad para el manejo de la información. Hay información que manejan los operarios, hay información que manejan los jefes, hay información que manejan los gerentes, hay información que manejan los CEOs, ¿sí? Y bueno, alguna más falta acá. Esto lo de seguridad gastan mucha plata las empresas para que esto se dé. Pues no solamente es de que la reciba dentro de la organización, sino que no salga de la organización. Exactamente. Eso es lo que más preocupa. Por eso hay mucha plata invertida para que la información sea segura. O sea, que no sea vulnerable. Claro, esto tiene que ver con temas de programación, tiene que ver con token, con códigos. Hay sistemas por donde, por ejemplo, vos podés entrar, pero tenés que poner tu código personal, ¿no? Entonces, eso queda registrado. Y otra persona, si quisiera acceder a la información, no puede, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo que tener 3 verificaciones. Exactamente. Y esto es costosísimo. Y es bastante nuevo. Es lo que es ciberseguridad, ¿sí? Informática. Ahora hay carreras o por lo menos, no, yo creo que es más carrera. Hay una carrera que es licenciatura en ciberseguridad, por ejemplo, nueva, muy nueva, porque hasta hace un tiempo atrás el tema de la seguridad es decir, no es que no existía, pero no estaba, digamos, no formaba parte de una carrera, ¿no? Hasta que las cosas empezaron a pasar, ¿sí? Y es increíble cómo se roban los datos. Yo me acuerdo una vez, y a veces uno lo ve poco esto. Mi sobrino, que es ingeniero en sistemas, también trabaja en Dolby, y hace unos años atrás trabajaba en otra empresa de telecomunicaciones que era Equalnet. ¿Equalnet? Creo que era Equalnet. Y claro, ese día vino fascinado porque me decía, nunca lo vi, siempre lo leí en los libros y pensé que iba a ser algo que siempre lean los libros. Y él manejaba servidores como de 10 países diferentes, ¿sí? Había un montón de servidores, él arreglaba en ese momento computadoras en Estados Unidos, servidores desde acá. Y una mañana llegan a la empresa, una empresa chiquita, con muchos chicos jovencitos que recién acababan de recibirse de ingenieros, y les habían vulnerado uno de los servidores y con eso se habían robado las claves de un montón de clientes, cuentas bancarias y no sé cuántas cosas en Estados Unidos, en Alemania, porque habían atentado a un servidor y ellos tenían 5, ¿sí? Bien, habían llegado a entrar a 1 y en un minuto hicieron destrozos. Tan pronto como se pusieron a trabajar se dieron cuenta y bueno, no sé qué cosa hicieron, no sé cuál fue el procedimiento, bloquearon a estos hackers, pero en un minuto le sacaron un montón de información de clientes. Y esto implicó que rápidamente tuvieran que identificar a todos esos clientes
en Estados Unidos, en Italia, en Alemania. Un escándalo fue. Y esto genera un montón de enojos, genera desconfianza en una empresa que lo que te ofrece es justamente seguridad informática. Pero un minuto, es decir, este hackeo duró un minuto hasta que lo detectaron y fue un desastre lo que ocasionaron, ¿no? Y él estaba fascinado porque dice, yo pensé que nunca iba a vivir esto en mi vida y no fue tan fácil de poner en práctica todas esas soluciones informáticas que él había aprendido. No fue tan fácil, recuperar el servidor, volver a definir nuevos estándares de seguridad. Por eso siempre estoy atenta a estas historias. Los libros proponen una cosa ideal y después en la realidad, por un motivo o por el otro, no son tan así. Sin embargo, esos conceptos le sirvieron, pero no fue como a él le habían enseñado que debía ser. Y ahí aprendió un montón, porque encontró conocimientos nuevos que rápidamente en el equipo produjeron en ese momento, ¿sí? Entonces, es muy interesante, por lo menos a mí me lo parece. Y eso que no soy desarrolladora de software ni nada de eso, pero es gente muy interesante y es de esperar que algunos de ustedes, o varios de ustedes, o todos ustedes, se conviertan en interlocutores válidos de esta gente. Entonces, en definitiva, a través de todo este procesamiento de información, los distintos sistemas de información que después vamos a ver, producen, por un lado, información operativa, y por el otro lado, información directiva, que tienen una naturaleza diferente. Cuando veamos los tipos de sistemas de información, ahí vamos a ver bien a qué nos referimos, ¿sí? Por ahora el concepto está medio abstracto, ¿sí? Pero ahí vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de información operativa e información directiva, que a su vez se desglosa en las que tienen que ver con las decisiones programadas y en las que tienen que ver con las decisiones no programadas, ¿sí? Y acá lo vamos a dejar porque lo más interesante viene acá. Y es lo que vamos a ver en la próxima clase, que no sabemos cómo va a ser, si virtual o presencial. Este paro lo entiendo menos que el anterior, porque sé que mañana hay, efectivamente. El miércoles no entiendo bien, entiendo que es toda la semana que llega hasta el miércoles, ¿sí? Así que después les diremos, ¿estoy hablando sola o están acá? No, no, Estamos estamos. Profe, estamos. No, porque vi al profesor que estaba duro y digo, a ver si... No. Sí, igual me pasé ya un minuto. Ah, bueno, sí, está despierto todavía. Listo, esperen nuestras noticias en el aula, ¿sí? Sobre el miércoles. Siempre que podamos ir a la uni, mejor vamos a preferir ir a la uni. Igual, la verdad, este tema es bastante teórico, así que no pasaría nada si lo vemos de manera virtual. Pero lo que pasa es que la comisión de informática sería bueno siempre que la llevemos en lo presencial y lo virtual en orden con sistemas administrativos, ¿sí? Así todos los profes estamos allá o estamos acá. Después lo vemos. Igual ahora para el miércoles seguro vamos a terminar de subir bien los... Ahora en 2 minutitos subimos bien los trabajos prácticos y eso. Para que haya... Para adelantar el miércoles. Sí. Y nos quedamos un ratito más para organizar eso. Pero tengo que formar los equipos y eso lleva. Si querés lo hacemos, Ahora vemos. Bueno chicos, esperen que dejo compartir acá. Bien. Esperen, no se vayan.